linfático. ¿Ya? Enseguida les voy a compartir pantalla para iniciar con la diapositiva. Ya. Para la clase de hoy vamos a continuar con este tema que es un poco extenso, pero de igual manera es bastante fácil de comprenderlo y donde vamos a analizar lo que serían los distintos puntos de los roles que van a tener las distintas células, como los diversos tejidos y órganos que van a comprender dicho sistema. ¿Ya? Como tal, vamos a dividir la pantalla para todos. Pero, ya. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ya. Como les mencioné, de igual manera, vamos a dividirlo en tres puntos, lo que serían los fundamentos, un poco de generalidades para el tema, lo que serían las células que la conforman al sistema inmunitario y los diversos tejidos y órganos linfáticos. Primero un poco sobre las generalidades. Para comprender al tejido linfático, vamos a entender en el que este va a estar con la principal función de defendernos contra los agentes patógenos o contra los agentes infecciosos que van a cruzar nuestro organismo. ¿Ya? Hay que comprender también de igual manera que esto se va a dividir de acuerdo a las barreras que va a ir atravesando la gente a nuestro organismo y de acuerdo a cada una es como el mecanismo que va a actuar frente a la gente. De igual manera, primero, vamos a hablar un poco de los fundamentos. Esto no- ya. En los fundamentos vamos a entender primeramente que la mayoría de de las células del sistema inmunitario van a provenir de las células madres hematopoyéticas, ya las que se forman en el hueso. Por ejemplo, vamos a hablar de los monocitos, de los macrófagos o de los linfocitos. Ahora, antes de ir avanzando a qué lo va a ir conformando, hay que entender dos puntos principales. ¿Qué vendría a ser un antígeno? El antígeno, que va a ser esta parte de aquí arriba, puede ser un agente, si hablamos de un antígeno de un virus, va a ser como su cédula que va a marcar al virus en sí, por ejemplo, si hablamos de un virus, y que este antígeno va a ser una sustancia que va a inducir a nuestro organismo a producir una respuesta inmunitaria. Y ahora los agentes patógenos como tal van a ser los causantes de la enfermedad, ¿ya? Ahora, ¿cómo vendría a estar conformado el sistema inmunitario? Vamos a tener, por ejemplo, los diversos tejidos y órganos, como el tejido linfático difuso, si hablamos de la lámina propia, ¿ya? Los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos, el vaso, la médula ósea y también el timo, ¿ya? Y ahora vamos a seguir un poco como analizar las diversas respuestas que nuestro organismo va a presentar de acuerdo a cómo va cruzando el agente. Primero, las respuestas inmunitarias se van a dividir en dos tipos. Si hablamos de una respuesta inmunitaria inespecífica o innata, vendría a ser la primera barrera con la que se va a cruzar el agente. Son cuatro tipos principales. Vamos a hablar primero de las barreras físicas. Si hablamos de las barreras físicas, estaremos diciendo principalmente sobre la piel, que es la que nos va a proteger como primer mecanismo ante un medio de ingreso del agente. Es un ejemplo, podría ser de la piel. Si hablamos de otro, pues podemos hablar sobre las defensas físicas, que esta va a actuar como un pH bajo, ¿ya? Como tercer mecanismo van a ser las
sustancias de secreción. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de la saliva, las lisosimas, como también el jugo gástrico, que nos van a proteger de los agentes. Si una bacteria no necesariamente con una sola va a llegar a infectar, pueden ser necesarias más de 10 para poder pasar el jugo gástrico, por ejemplo. O como también las células fagocíticas, entre ellas vamos a tener a los macrófagos, a los neutrófilos, a los monocitos o a las células natural killer. Ya, eso sería como el primer mecanismo de respuesta que va a actuar nuestro organismo ante algún agente. Ahora, en caso de que nosotros hablemos de una inmunidad específica, una respuesta específica, una respuesta adaptativa, vamos a tener de primero a la respuesta humoral, que este tipo de respuesta va a estar mediada por los anticuerpos, ¿ya? Que vendría a ser como esta forma de Y, que es lo que van a marcar al invasor, es decir, como si lo estuvieran rodeando y agrupando para así como reducirlo y marcarlo para que otras células vayan a eliminarla, a lisarla. Por ejemplo, puede ser de que una célula se haya sido infectada, una célula cancerígena, o una célula infectada por virus. Los anticuerpos lo van a marcar y van a llamar a otras células como las células citotóxicos, que vamos a hablar más adelante, y así eliminarla, ¿ya? Principalmente marcada por los anticuerpos. Ahora, en caso de que hablemos de las respuestas mediadas por células, esto directamente va a ser formada por los linfocitos. Para este caso, pero va a ser directamente la destrucción del invasor. Es decir, la respuesta humoral lo que va a hacer es marcarnos al invasor y suprimirlo, y la respuesta mediada por células lo que va a hacer es la lisis, la eliminación del antígeno invasor, del agente invasor. Ahora, como segundo punto sobre este sistema, que es un poquito larguito, he tratado de poner los puntos más importantes. Vamos a tener a las células del sistema inmunitario. Vamos a dividirlas principalmente en dos tipos. De primero vamos a tener a los conocidos linfocitos y también vamos a tener a las células de sostén. De los linfocitos, los principales vendrían a ser los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos NK, los natural killer, que cada uno va a tener sus diversas funciones, pero estos vendrían a ser los principales y que se dividen en otros tipos que lo vamos a nombrar. Y ahora de lo último, los otros tipos de células del sistema inmunitario van a ser las células de sostén. Estas células van a estar organizadas en unas mallas que va a estar formado como unas redes complejas donde van a estar alojadas las diversas células. Por ejemplo, vamos a tener a los monocitos, a los macrófagos, a los neutrófilos, basófilos, mastocitos, eosinófilos. Las células reticulares, por ejemplo, son las encargadas de formar las redes complejas. Ya estas células de aquí son las que van a alojar a la mayoría de las células de sostén. También tenemos a las células dendríticas, a las células dendríticas foliculares y a las células de Langerhans. Por ejemplo, este tipo de células de Langerhans van a estar ubicados debajo del estrato intermedio de la epidermis y que van a ser como las principales encargadas, por ejemplo, de la inflamación. Cuando una persona puede sufrir un golpe donde haya atravesado la barrera de la piel, como mecanismo de acción, ahí es donde van a actuar las células de Langerhans para producir la inflamación. Eso vendría a ser un ejemplo. Y el otro tipo que hemos marcado serían las células epitelios reticulares. ¿Ya? Este tipo de células lo que van a hacer es participar en la educación de los linfocitos T, principalmente. Ojo, de este tipo de células, márquenlo porque es importante, porque me han comentado que su doctor se los menciona. Ya. Tal vez les sea un poco confuso por la cantidad de células que por las células de sostén sean bastante, pero de todos modos las que más van a necesitar resaltar vendrían a ser las epitelios reticulares. Ya.
Y bien, ya. Primero vamos a hablar lo que sería principalmente sobre los linfocitos. Para el sistema inmunitario, a los linfocitos vamos a dividirlo en dos tipos. El primero de todos los linfocitos, el 70% va a conformar como una reserva circulante. ¿Qué quiere decir? Es decir, que cierta parte de los linfocitos, es decir, el 70%, va a pasar de los vasos linfáticos hacia el tejido adyacente o de igual manera de los vasos sanguíneos hacia el tejido cercano, de acuerdo a dónde hay una respuesta para dar, donde sean más reclutadas estas células. Y el otro 30% de las células van a ser células inmaduras, pero estas van a tener un destino específico. ¿Qué quiere decir con esto? Es que unas células que no van a estar completamente desarrolladas van a permanecer en un tejido, por ejemplo, sobre la vagina, la mucosa del intestino, van a permanecer ahí, pero por un corto periodo. En cuanto a las células que son el 70% de la reserva circulante, que van a estar por todo el cuerpo circulando, estas van a tener un periodo mayor de duración de vida, ¿ya? Entre ellos vamos a tener principalmente a los linfocitos T, que estas van a conformar entre el 60 al 80% de la reserva circulante. En cuanto a los linfocitos T, vamos a dividirlos en los linfocitos T CD4, o los cooperadores, o los linfocitos T de helper, los linfocitos T CD8 o los citotóxicos. También tenemos a los linfocitos T supresores, a los linfocitos T gamma y delta, y vamos a reconocer este último. Ahorita se los voy a nombrar. Primero, vamos a tener a los linfocitos T CD4 o los cooperadores. Estos lo que van a hacer principalmente es, como su función, su nombre directamente lo dice, cooperadores van a ayudar a las otras células, pero estos van a estar divididos de acuerdo a su capacidad de secreción. Por ejemplo, vamos a tener a los linfocitos TH1, que para este caso estos sintetizan la interleucina tipo 2 y el interferón gamma, por ejemplo. ¿Qué función van a tener los linfocitos TH1? Van a ser los que van a activar a los macrófagos para destruir a las bacterias. Si hablamos, por ejemplo, de los linfocitos TH2, estos lo que van a hacer es activar a los eosinófilos mastocitos o como los linfocitos B, pero para eliminar a los parásitos. En el caso de los linfocitos TH2, estos lo que van a hacer es sintetizar interleucina tipo 4, 5, 10 y 13, ya que de igual manera van a interactuar con estos tipos de células y que va a estar principalmente mediada por los anticuerpos. Y el último tipo que se los ha añadido a, a las últimas ediciones ROS, vamos a tener de los linfocitos del tipo TH17, que esto lo que van a hacer es sintetizar interleucinas 17 y 22. Para reconocer este tipo de linfocitos TH17, vamos a relacionarlo como una principal función que es similar a los anteriores, pero el TH17 va a estar encargado de la eliminación de los hongos y parásitos. En cambio, el TH1 era bacterias, el TH2 era parásitos, el TH17 es hongos y parásitos. Y vamos a asociarlo con el síndrome de Job, que esto va a estar presente en aquellas personas que tienen mayor frecuencia ante padecer alguna enfermedad o alguna patología mediante los agentes tales como los hongos o algunas células infectadas por los parásitos. Es decir, si hay menor cantidad de linfocitos TH17, la persona por ende hay que asociarla como un cierto padecimiento al síndrome de Job, si es que esta persona es mucho más frecuente de padecer unas enfermedades micológicas. Eso sería en cuanto a los linfocitos de CD4. El segundo tipo de linfocitos, los T CD8, este hay que recargarlo
principalmente, porque estos son los que van a participar en la inmunidad mediada por células. Es decir, a ver, la que mencionamos anteriormente. Hay dos tipos de respuesta inmunitaria, la específica en la inmunidad mediada por células. Ahí es donde van a entrar los linfocitos TCD8 o citotóxicos. Y que de igual manera este tipo de linfocitos van a intervenir en la destrucción de las células que pueden ser, por ejemplo, en las células cancerígenas o en las células trasplantadas. Otra característica principal de este tipo de células, las citotóxicas, es que van a estar en mayor cantidad cuando son las células infectadas por los virus. Y de igual manera, principalmente, como los linfocitos T TH2, estos van a participar igual en la destrucción de los parásitos. El otro tipo de linfocitos van a ser los linfocitos T reguladores o los linfocitos T supresores, que va a ser de igual manera como su nombre lo dice. Cuando hay una mayor cantidad de respuesta inmunitaria que puede comprometer algún daño al organismo, estos van a participar que lo que van a hacer, como dice sin linfocitos T supresores, van a suprimir la respuesta inmunitaria, ¿ya? Y sin más, ahí nomás se queda. Ahora, si hablamos de los linfocitos T, gamma o delta, este tipo de linfocitos van a tener una superficie TCR que lo va a caracterizar ante los otros tipos de linfocitos, y que estos van a migrar a los tejidos epiteliales. Si hablamos de la mucosa respiratoria, como vaginal, o de igual del intestino. Y que para este tipo de linfocitos, los T gamma y delta, son los que van a actuar también como la primera línea de defensa, ya que como se van a alojar en los tejidos epiteliales, por ejemplo, en la piel, en la epidermis, la piel, van a actuar de igual manera como la primera línea de defensa sobre las barreras físicas dentro de esas. Y de último son los linfocitos T, que estos son LITAM, que vendrían a ser los linfocitos invariables asociados con mucosa. ¿Qué es lo que van a hacer estos? Son los que van a reconocer aquellos hongos y bacterias que van a estar asociados con la vitamina B2, y que este tipo de linfocitos invariables que están asociados con la mucosa van a conformar el 50% de la cantidad de linfocitos que se van a encontrar en el hígado, ¿ya? Y que eso sería, por un lado, en esa parte, si hablamos directamente de los linfocitos T. Ahora, el segundo tipo de linfocitos, vamos a continuar, vendrían a ser los linfocitos B. Para los linfocitos B, como los linfocitos T que conforman el 60 al 80% de lo que sería la reserva circulante, que era 60-80, los linfocitos B lo que van a hacer es, a ver, ya. Lo que van a hacer es conformar el 20 al 30% de esta reserva. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciarlos con el anterior? Una característica también es diferenciar por qué se los denomina. Por ejemplo, los linfocitos T, vamos a denominarlo así porque estos se van a desarrollar en el timo. Es por eso que se le asocia con la letra T. A los linfocitos B, esto va a estar asociados con los órganos bursa equivalentes. Esto se le denominaba anteriormente, se le había descubierto en unos órganos de las aves, ¿ya? Y es por eso que se lo ha asociado. Si no me equivoco, eran las bolsas de los órganos, que eran de igual manera como la médula ósea del humano, y que se van a diferenciar en los diversos órganos, tal si hablamos como de la médula ósea o si queremos hablar de GAL. ¿Qué quiere decir GAL? Se los voy a mencionar de igual manera más adelante, pero es el tejido linfático que va a estar asociado con el intestino, ¿ya? Que se van a encontrar en mayor cantidad en ese tipo de tejido.
Otro tipo de característica que va a presenciar también los linfocitos B es que su vida va a ser variable y que principalmente van a estar asociados con la participación de la secreción de las inmunoglobulinas, ¿ya? Para este tipo de casos va a estar asociado con la inmunidad humoral, que era la respuesta inmunitaria específica. Y de igual manera, para los linfocitos B, hay que asociarlos de acuerdo a la forma en que van a expresarse este tipo de inmunoglobulinas, según su superficie. Son de dos tipos principalmente. Según los receptores de los linfocitos B, que lo que va a hacer este tipo va a ser un sitio de fijación de los antígenos específicos. Y ahora si hablamos de de la forma en la superficie, son otro tipo. Vamos a tener a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Ahora les voy a decir por qué esto es importante. Este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 lo que va a hacer es ayudar a los linfocitos T CD4 para presentar los antígenos a los linfocitos T, que serían los que van a fagocitar los linfocitos T citotóxicos. Ese sería por el caso, por ejemplo, si hablamos del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Si hablamos, por ejemplo, del tipo 1, lo que va a hacer es reconocer a las células infectadas o como también a las células transformadas. Tales hablamos como las células cancerígenas o aquellas células que han sufrido algún tipo de cambio en cuanto a su morfología, ¿ya? Eso sería solo si hablamos de los linfocitos B. El último tipo de linfocitos serían los linfocitos NK, que esto ya se los, que capaz algunos ya los habrán escuchado, pero estos van a conformar entre el 5 al 10% de las células circulantes, ¿ya? De las reservas circulantes. Que estos van a tener de igual manera el mismo origen a los anteriores tipos de linfocitos. De linfocitos B o de linfocitos T van a, van a tener el mismo origen de la célula precursora de esos dos tipos de linfocitos. Estos tipos natural killer no van a madurar en el timo como los linfocitos T. ¿Qué características van a tener en los natural killer? Es que estos van a tener una función de reconocer a las células que han sufrido alguna transformación, como las células cancerígenas o como las células tales infectadas por virus, por ejemplo. Lo que van a hacer sobre estas células es liberar dos tipos dos tipos que serían principalmente las perforinas y las granzimas. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Si suponemos que esta es, ahorita a ver, ya. Si suponemos que aquí tenemos una célula infectada y aquí está cercano una natural killer, lo que va a hacer es liberar este tipo de enzimas, tipo, perdón, proteínas, que serían las perforinas y las granzimas. Lo que va a hacer esta va a ser crear un canal sobre la membrana plasmática de la célula infectada, es decir, la va a perforar y por ende lo que va a producir es la autodestrucción de la célula, es decir, provocando la lisis celular. Ya. Y su función es la autodestrucción de las células infectadas por células cancerígenas o células infectadas por virus. También antes de pasar al siguiente punto de los tejidos y órganos, hay que diferenciar cómo se desarrollan y cómo se van a diferenciar los linfocitos. Si hablamos, por ejemplo, de los linfocitos T, hay que diferenciarlo en que en el tejido, en el sistema linfático, hay órganos linfáticos primarios como los órganos linfáticos secundarios. En el caso de los órganos linfáticos secundarios, vamos a tener al tejido linfático difuso del intestino, a la médula ósea y de último al timo. Estos van a ser los órganos linfáticos primarios. Y ahora si hablamos de los órganos linfáticos secundarios,
Ya estaríamos hablando de los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos, el vaso, amígdalas, ¿ya? Y ya de último, para nuestro tipo de organismo, hay diversos tipos de respuestas que van a actuar frente a los antígenos. Si hablamos, por ejemplo, de una respuesta inflamatoria, esta va a estar dada principalmente por los neutrófilos, ¿ya? Y también de igual manera con los macrófagos. A ver, ya. Ahora vamos a saltarnos los puntos importantes que he escuchado. He omitido otros puntos, pero igual como el doctor no suele profundizar mucho este tema, pero sí le da bastante énfasis a los tejidos y órganos que tenemos. Vamos a tener principalmente a hablar sobre los vasos linfáticos, los ganglios, nódulos, el vaso y el timo. Primero vamos a hablar de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos van a estar compuestos como una red de capilares sobre el tejido conjuntivo laxo, ¿ya? Y que estos van a estar de igual manera muy abundantes en la piel, lo que serían bajo de la epidermis, ¿ya? Y que esto va a estar asociado en, también de igual manera en el epitelio superficial sobre las membranas mucosas, ¿ya? Y que este tipo de vasos, como van a estar asociados debajo de la piel, de igual manera sobre los ganglios, estos son transportados y los antígenos van a ir por la linfa y lo que van a hacer es atrapar este tipo de antígenos, por ejemplo, agentes, perdón. Esos serían contra los vasos linfáticos. Como segundo vamos a tener al tejido linfático difuso y a los nódulos linfáticos. Primero, sobre el tejido linfático difuso, este va a ser el principal sitio donde se va a iniciar una respuesta inmunitaria. Y si hablamos de tejido linfático difuso, vamos a asociarlo nosotros principalmente en la lámina propia. Pero la lámina propia, ¿dónde se va a encontrar? Por ejemplo, podemos hablar en el tubo digestivo, en el intestino delgado, el yeyuno, que sería esta imagen, como también en las vías respiratorias, ¿ya? De igual manera va a estar asociado en el tejido linfático difuso de las mucosas, sería mal, ¿ya? Sobre esta imagen, ahorita, hay que diferenciar que el tejido linfático va a estar asociado sobre la protección del organismo, pero mediante dos factores. Si hay una presencia de plasmocitos o si hay una presencia de eosinófilos. Si hay una presencia de una gran cantidad de plasmocitos sobre la lámina propia, por ejemplo, lo que va a indicar va a ser una secreción local de anticuerpos. La lámina propia se vendría a ser estas partes que va a estar asociado por gran cantidad de células del sistema linfático. Esto sería el epitelio, unas vellosidades, una glándula, y que va a estar asociado primero por la presencia de los plasmocitos, que se los mencioné, que va a indicar si hay una secreción a gran cantidad de los anticuerpos. Y ahora si hablamos si hay una gran cantidad de presencia de los eosinófilos, va a indicar que hay una inflamación crónica o si hablamos de una hipersensibilidad. Ahora, sobre el tejido linfático, hay que diferenciarlo si es que hablamos de cada uno de los órganos. Por ejemplo, si hablamos del tejido linfático del intestino, vendría a ser el CAL, que es el primero de aquí, de acuerdo a sus regiones. Si hablamos del tejido linfático de las mucosas, vendría a ser MAL. Si hablamos del tejido linfático de los bronquios, vendría a ser BAL. Y si hablamos del tejido linfático asociado con la piel, se lo denomina SALT. Eso es en cuanto al tejido linfático difuso. Ahora, si hablamos del segundo, los son nódulos linfáticos, estas van a ser unas acumulaciones de linfocitos que van a estar contenidos, es decir, van a estar rodeados por unas células con unas mallas reticulares. Eso no quiere decir que van a estar encapsulados. Ojo con eso. Y sobre los nódulos linfáticos, vamos a dividirlos en dos tipos. ¿Cómo se va a caracterizar? Ya.
Va a estar asociado principalmente por un centro germinal, que es la parte central del nódulo linfático, y la zona de manto, que es la parte que la rodea, o también se la denomina la corona. En caso de que hablamos del centro germinativo, la región central, para esta parte va a contener a los linfocitos inmaduros grandes. En la parte central, que los linfocitos inmaduros grandes vendrían a ser, por ejemplo, los macrófagos o las células dendríticas foliculares. Ahora, si hablamos de la zona de manto o de la corona, va a ser un anillo externo de unas células, los linfocitos pequeños, que lo van a rodear. Nada más. Ahora, en cuanto a los nódulos linfáticos, estos van a estar de igual manera encontrados, por ejemplo, en el tubo digestivo o en otros tipos, por ejemplo, si hablamos de las amígdalas, en las placas de placas de Peyert-de-Lilion, que lo van a ver en el sistema digestivo, y de igual manera en el órgano linfático, que es el apéndice vermiforme. Vamos a seguir con el tema. Si hablamos ahora de los ganglios linfáticos, estos van a ser órganos linfáticos pequeños que van a estar alojados en diversas partes del cuerpo. Por ejemplo, si hablamos de la región axilar, puede ser sobre la nuca, que estos van a acumular gran cantidad de leucocitos de acuerdo a cómo va surgiendo la infección. Pero, ¿qué rol va a tener principalmente los ganglios linfáticos? Van a ser de encargar de filtrar la linfa, ¿ya? Para este tipo de órgano, al ganglio linfático, vamos a asociar lo que va a tener unos elementos de sostén. Va a tener una cápsula que los van a rodear, una trabécula y un tejido reticular. Ahora, ¿cómo va a estar asociado el ganglio linfático? Ya que sus funciones, como va a ser de filtrar la linfa, va a tener de igual manera como el rol de la fagocitosis y es el principal sitio donde se produce el inicio de una respuesta inmunitaria. Ahora, ¿cómo va a ser su arquitectura, su estructura de los ganglios linfáticos? Van a estar asociados en dos tipos. Si hablamos de su corteza, aquí en los ganglios linfáticos va a estar asociado por una corteza que va a ser la porción externa, que va a estar organizado en varios nódulos, y una corteza profunda que va a estar donde va a haber mayor cantidad de linfocitos T. Y la médula, que va a ser en la parte central, que va a estar compuesto por unos cordones y los senos medulares. En el caso de la médula, si hay una porción, en la porción más profunda, va a contener, por ejemplo, a los linfocitos B, a los macrófagos, a las células. Ahora, entre otras de sus funciones que van a tener estos tipos de los ganglios linfáticos, hay que asociarlo principalmente con el encargado de filtrar la linfa. Eso no se van a olvidar. Como de igual manera se lo mencioné, que es el sitio principal de la fagocitosis y la respuesta inmunitaria inicial, y que de igual manera va a ser un sitio donde va a ser la absorción del líquido e ingreso de los linfocitos circulantes, es decir, los linfocitos de la reserva circulante que hablamos anteriormente. ¿Ya? Eso sería en cuanto a los ganglios linfáticos. Ahora, si hablamos del cuarto órgano, vendría a ser el timo. El timo, que era un órgano linfático primario, esto va a estar asociado como un órgano linfoepitelial. Que de este órgano para el timo, por ejemplo, va a estar rodeado por tejido conjuntivo que va a dividir al órgano en lobulillos, ¿ya? Para empezar, esta cápsula que lo va a rodear, vamos a hablar de su arquitectura, la cápsula que lo va a rodear va a estar conformado de tejido conjuntivo denso, y que esta cápsula se va a extender de manera interna hacia el timo y que va a formar las trabéculas, que eran formadas por el tejido conjuntivo denso. La cápsula era la que rodeaba y la que se extendían las trabéculas.
que va a contener de igual manera los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, los vasos linfáticos eferentes, por ejemplo, como las neuronas, las fibras de colágeno y como tejido conjuntivo denso, por ende va a tener a los fibroblastos. Ahora, como segundo, vamos a hablar sobre el timo en caso de la parte más interna. Vamos a dividirlo en dos regiones. Si hablamos de la corteza o si hablamos de la médula. En el caso de la corteza, en una tinción de hematoxilina y eosina, se la va a observar de un color mucho más basófilo, que es como si fuera este color mucho más oscuro, un azul más oscuro, ¿ya? ¿Y a qué se debe esa tinción basófila? Es por la presencia de los linfocitos T inmaduros o los linfocitos T en desarrollo o los hemocitos, ¿ya? Que estos van a estar en una malla extensa. ¿De qué va a estar compuesta esa malla que van a encontrarse los timocitos? Va a estar conformada las células epitelios reticulares, que se las mencioné al comienzo, que esas van a tener el rol, perdón, ya no sigan. ¿Recuerdan de las células epitelios reticulares, que eran las células de sostén para tener a los timocitos? Eso sería en cuanto a su corteza. Para las células reticulares se van a dividir en 6 tipos principales. Hablamos de las de tipo 1, lo que van a hacer es separar el parénquima del tejido conjuntivo del órgano. Las células epiteliales reticulares de tipo 2, lo que van a hacer es expresar, ¿se recuerdan que mencioné los complejos mayores de histocompatibilidad? De igual manera van a ser del tipo 1 y del tipo 2. Y otro rol que van a tener las de tipo 2 es que va a ser en la educación de los timocitos. Y la última, que es en cuanto a la corteza, ojo, en la corteza se encuentra el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Van a estar las de tipo 3, que estas van a cumplir un rol de crear una barrera que lo que va a hacer es dividir entre la corteza y la médula, ¿ya? No confundir con eso, por si acaso. También la característica que vamos a tener sobre la corteza del timo, por ejemplo, van a estar dentro aquí los macrófagos, que los macrófagos van a ser como el rol contrario a las células epitelios reticulares de tipo 2. Las de tipo 2 lo que van a hacer es educar a los timocitos, los macrófagos lo que van a hacer es fagocitar a los linfocitos T que no han sido de una manera bien educada, es decir, no se han desarrollado completamente. Ahora, si hablamos de la médula, esta va a presentar a los corpúsculos tímicos o a los corpúsculos de Hazard, que esa suele ser pregunta de examen con el doctor. Y como en esta parte va a estar con un color mucho más claro, una tinción más, una más clara de la tinción de hematoxilina y eosina, que en esta parte van a encontrarse los corpúsculos de Hazard, que son las células grandes. ¿Qué rol van a tener cada una de las células epiteliales reticulares? Si hablamos del tipo 4, por ejemplo, van a actuar de igual manera junto a las del tipo 3 para crear una barrera interna que va a denominarse una barrera del timo córtico-medular. Es decir, las células epiteliales reticulares de tipo 3 y de tipo 4 van a crear la barrera córtico-medular. Si hablamos, por ejemplo, de las células epiteliales reticulares tipo 5, lo que van a hacer es proveer un armazón celular. Y de último van a ser las células epiteliales reticulares tipo 6, que esta suele ser la preguntada. ¿Qué van a cumplir estas? Van a ser las que van a formar a los corpúsculos de Hazard. Que los corpúsculos de Hazard lo que van a hacer el rol es de participar en la educación de los timocitos. Y de igual manera van a producir la secreción de las interleucinas de tipo 4 y de tipo 7.
Como les mencioné, de igual manera van a educar y van a diferenciar a los linfocitos T del timo. ¿Ya? Ahora, un poco vamos a hablar sobre la barrera hematopoyética, que va a ser la que va a proteger a los linfocitos T que van a estar en desarrollo sobre el timo, que va a estar compuesto principalmente por el endotelio, los macrófagos que se los mencioné, los macrófagos que se asociaban en la corteza y las células epiteliales reticulares, que eran las que protegían mediante la barrera, ¿ya? Sabemos que el timo es el principal sitio de educación de los linfocitos T y que va a promover la secreción de ciertas células, que serían las epitelios reticulares, que van a producir las interleucinas, las de tipo 4 y tipo 7, como el interferón gamma, y de igual manera va a tener un factor estimulante para el crecimiento de estas células, los timocitos. De igual manera, aquí una imagen mucho más clara, mucho más aumentada, vamos a tener, por ejemplo, vamos a dividirlo lo que teníamos nosotros, las trabéculas, las cortezas y la médula. Esta sería la corteza, una tinción mucho más basófila. Que vean que la médula, que aquí sí se pueden notar los corpúsculos tímicos o los corpúsculos de Hassall, que recuerdan que por qué tipo de células epiteliales reticulares eran las de tipo C. ¿Qué rol cumplían? Diferenciación y educación de los linfocitos T. De igual manera se los ve en esta imagen. Vendrían a ser estos los corpúsculos de Hassall. Ahora vamos a tener el último órgano que sería el vaso. El vaso va a ser el órgano linfático más grande con una forma arriñonada y que otras personas también denominan como con una forma de puño, que su rol va a ser de filtrar la sangre y que va a tener de igual manera una reacción inmunitaria ante los agentes. Si hablamos del vaso, también se lo conoce como el cementerio de los eritrocitos. Ahora vamos a explicarlo por qué. Por ejemplo, para el vaso vamos a tener su estructura dividida en dos tipos. En una cápsula que va a rodear el órgano y en un hilio. La cápsula que va a estar conformada por el tejido conjuntivo denso y sobre el hilio que es donde van a pasar lo que serían las arterias y las venas explénicas y como los nervios y los vasos linfáticos. Seguido vamos a tener que la mayor parte del vaso va a estar conformado por una sustancia, que es toda esta parte de aquí, que la sustancia la vamos a denominar como la pulpa esplénica. Que la pulpa esplénica va a estar conformada por dos tipos, la pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa roja, primero, de la pulpa blanca. La pulpa blanca van a ser la formación de acumulados linfocitos B, pero van a estar alrededor de una arteria central, que la arteria central van a estar sobre los nódulos esplénicos, para aclarar, van a estar ahí alrededor los linfocitos B sobre una arteria central, que vamos a asociarla que esta arteria central no va a estar específicamente como su nombre lo dice en el centro, sino va a estar un poco más en la periferia, ¿ya? Que se la ve de igual manera de esta mucho mejor, que esta vendría a ser la pulpa roja, que van a estar formados por los sinusoides, y la pulpa blanca, que va a estar formado por los linfocitos B, y la arteria central, que como se los mencioné, no va a estar en la región, en el centro germinativo, que sería su parte más céntrica, sino en una área más periférica. Sería en cuanto a la pulpa blanca. Y ahora si hablamos, por ejemplo, de la pulpa roja, ¿ya? En cuanto a la pulpa roja, va a contener gran cantidad de los eritrocitos, ¿ya? Que los va a ir filtrando y de igual manera los va a ir degradando. Es por eso que de ahí viene el nombre del cementerio de los eritrocitos, que va a estar asociado con los sinusoides esplénicos y que de igual manera va a estar separado por ciertos cordones esplénicos, que serían las mallas laxas
o las células virorreticulares. Otra característica principal que vamos a tener sobre la pulpa roja es que esta va a permitir a los macrófagos detectar a los antígenos en la sangre, a los agentes en la sangre, ¿ya? Ahora, ¿qué funciones va a tener el vaso fuera de la que ya hemos mencionado? Va a tener dos tipos de funciones. Si hablamos de las funciones inmunológicas, vamos a tener, por ejemplo, la presentación de los antígenos e iniciar una respuesta inmunitaria, como va a tener la función de activar y proliferar a los linfocitos T y a los linfocitos B, va a hacer la producción de anticuerpos contra los agentes, como de igual manera eliminar a los agentes macromoleculares que hay en la sangre. Y ahora, si hablamos de las funciones hematopoyéticas, vamos a hablar sobre que estos tienen una captación y la destrucción de los eritrocitos, que se denomina cuando se eliminan los eritrocitos, las células sanguíneas, la hemocateresis, entre ellas va a participar, por ejemplo, el vaso, como de igual manera va a estar el órgano que sería el hígado, ¿ya? Ahora, como el vaso va a ser el cementerio de los eritrocitos, lo que va a hacer no es de todos modos desecharla, sino de estas células lo que va a hacer es recuperar el hierro que hay en estos eritrocitos. Como de igual manera va a participar en la formación de las células sanguíneas y en el almacenamiento de sangre. Es por eso que cuando una persona sufre un trauma por un accidente, si hablamos y se pueda llegar a dañar el vaso, va a haber una hemorragia interna muy grande, muy grave. Que de igual manera sobre esta imagen vamos a asociar los nódulos esplénicos. Esta vendría a ser la pulpa roja, que vendría a contener a los eritrocitos y a los sinusoides esplénicos. Y la pulpa blanca, esta es solo una vena trabecular. Y de igual manera vamos a tener aquí los, vamos a tener a la pulpa blanca, una arteria central que está sobre la periferia y el centro germinativo que se observa en de igual manera en esta imagen. Esto que dice, por ejemplo, ZM se la denomina la zona marginal. Lo que va a hacer esta zona es de separar lo que es entre la pulpa roja y la pulpa blanca, ¿ya? Y eso sería en cuanto al tema. He tratado de poner los puntos más importantes porque es bastante extenso el tema, pero igual los puntos que el doctor los resalta. Ahora vamos a tocar un poco de algunas P que suelen ser preguntadas, por ejemplo, con el doctor Iriart, que aquí voy a necesitar de su participación. ¿Ya? Primero, antes de continuar con esto, ¿les ha quedado claro o tienen alguna duda con algo que hemos mencionado sobre el tema? Si no, para iniciar con los bancos de preguntas. No, sí. ¿No? Ya. Primero, como primera pregunta, hemos mencionado sobre algunas de las funciones que poseen los ganglios linfáticos. Ahora, como pregunta vamos a tener, una de las funciones de los ganglios linfáticos es filtran la sangre, filtran la linfa, hematopoiesis, regulan la temperatura o ninguno. ¿Qué creen que es la A, B, C, D o E? Función de los Sí. ganglios linfáticos. Función que era encargado era de filtrar la linfa. Ahora, de igual manera, otras. Respecto a los ganglios linfáticos, estos, ¿qué vendrían a ser? Unos órganos capsulados pequeños para presentar una corteza y una médula, y es un sitio secundario, o todas.
Podría ser la D. ¿Eh? Toda. Ya, está bien. Sí, exacto.